Bueno, pues empezamos con otro capítulo de inmunología. En esta clase vamos a hablar de los tipos de respuesta inmunitaria. Empezaremos con el concepto de antígeno, definiremos respuesta inmunitaria y veremos los tipos de respuesta inmunitaria que existen, que son la humoral y la celular. Vamos a empezar entonces, como hemos dicho, por el concepto de antígeno. Vale. Podemos definir antígeno como un tipo de molécula que no es reconocida por nuestro organismo y por lo tanto es extraña. Existen antígenos de distinta naturaleza y podemos encontrar esos antígenos también en la superficie de algunas células patógenas como puede ser una bacteria. Estos antígenos van a provocar que aparezca, gracias a nuestra respuesta inmunitaria, anticuerpos en nuestro organismo y también se va a producir la activación de linfocitos T, pero todo esto lo veremos un poquito más adelante. ¿Cuál es el objetivo al final de la respuesta inmunitaria? Pues destruir esos antígenos de los que hablamos. El antígeno suele tener un peso molecular elevado, es de naturaleza proteica o polisacárida y tiene una parte que es la que va a unirse específicamente a anticuerpos o a receptores antigénicos de la superficie del linfocito. Esa parte que se une se denomina del antígeno, perdón, que se une a los anticuerpos, por ejemplo, sería el epítopo. Bien, una vez hemos definido antígenos, sabemos lo que es el epítopo, que es esa parte que se une al anticuerpo o al receptor antigénico del linfocito, vamos a hablar de la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria consiste en, ante la presencia de un patógeno o de una sustancia extraña que no reconozco como propia, lo que hemos dicho antes que era el antígeno, vamos a intentar destruir o eliminar ese antígeno. Vale, para ello dispongo de dos tipos de respuestas, la respuesta humoral y la respuesta celular. La respuesta humoral se basa en la producción de anticuerpos, que son unas proteínas, unas glucoproteínas más concretamente, que veremos un poquito más adelante. Estos anticuerpos son producidos por un tipo de célula específico que son los linfocitos B. Y su objetivo al final, el objetivo de estos anticuerpos sería eliminar los patógenos que son extracelulares y los antígenos que puedan existir. Claro, principalmente eliminan patógenos extracelulares. Es muy importante saber que estos anticuerpos se unen específicamente a un determinado tipo de antígeno y luego explicaremos por qué. Y también es importante saber que estos anticuerpos se difunden en el organismo a través de distintos fluidos, es decir, pueden viajar por los fluidos para llegar a todo el organismo. El otro tipo de respuesta que tenemos sería la respuesta celular. En la respuesta celular lo que se va a producir es la activación y la acción directa de un tipo específico de células que serían los linfocitos T. Y el objetivo de los linfocitos T va a ser destruir otras células. ¿Qué tipo de células destruyen los linfocitos T? Pues principalmente van a atacar a células con virus, a células con microorganismos que son parásitos intracelulares, también atacará a células tumorales y a algunas células que puedes reconocer como extrañas, como por ejemplo lo que ocurre cuando se rechaza un trasplante de algún órgano porque se ataca a esas células que no reconoce como propias. Al final los linfocitos T lo que va a hacer es destruir otras células directamente, como hemos dicho, y por lo tanto es más específica para aquellos parásitos que son intracelulares. Bien, pasamos ahora a la respuesta humoral. Vamos a centrarnos en esta respuesta. Como hemos dicho, se basa en la producción de sustancias. Vale, esa producción de sustancias, principalmente cuando decimos producción de sustancias, nos vamos a referir siempre ¿a qué? A anticuerpos. Estos anticuerpos, como vemos aquí, son proteínas específicas que se unen específicamente al antígeno. ¿Quién produce estos anticuerpos? Lo hemos dicho antes, serían los linfocitos B. Pero, claro, vuelvo a repetir que es muy importante que la unión del antígeno-anticuerpo es específica. Cuando se produce esa unión, se induce la formación o la multiplicación de nuevos linfocitos B y estos linfocitos B se van a diferenciar en células plasmáticas que se van a encargar de la producción masiva de anticuerpos, de ese anticuerpo específico que se va a unir al antígeno determinado con el que estamos luchando. Aquí podemos ver una ilustración de la inmunidad humoral, la que vemos el microorganismo, que sería un tipo de patógeno extracelular, un microorganismo extracelular, el linfocito B, que tiene una serie de anticuerpos en su superficie, en la superficie de su membrana, y una vez activado, reconocido ese antígeno, se va a multiplicar, se va a dividir continuamente el linfocito B para producir gran cantidad de ¿qué? De linfocitos, perdón, de anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Y qué van a hacer esos inmunoglobulinos o anticuerpos?
van a bloquear la infección y van a eliminar los microorganismos extracelulares. Bien, una vez sabemos eso, vamos a seguir con los linfocitos B. Dentro de la respuesta humoral nos centramos en ellos. Vale, los linfocitos B, como hemos dicho antes, tienen en su superficie, en su membrana, un tipo de anticuerpo específico. Este tipo de anticuerpo específico se va a unir específicamente a un antígeno y cuando se produce esa unión, porque lo que pasa es que ese antígeno, cuando es presentado por un macrófago, va a ir probando hasta que encaja perfectamente con un anticuerpo determinado. En ese momento se le dice a ese linfocito: tú eres el elegido porque encaja perfectamente el anticuerpo de tu superficie con el antígeno contra el que queremos luchar. Una vez pasa eso, ¿qué se da? Pues se da la activación de ese linfocito B específico y se procede a su multiplicación. Claro, tenemos gran variedad de antígenos y por lo tanto va a existir una gran variedad de anticuerpos que están en la superficie de los distintos linfocitos B. Es muy importante que sepamos que en la superficie del linfocito, de un determinado linfocito B, solo hay un tipo de anticuerpo, por lo tanto, conforme vaya entrando el antígeno, sea presentado, se probarán con distintos linfocitos B hasta que uno específicamente, gracias a su anticuerpo de la superficie de membrana, se une específicamente. Una vez lo hemos activado, ese linfocito B, vamos a diferenciarlo, vamos a entrenarlo. Se va a transformar en dos tipos de células. Puede transformarse en células plasmáticas, que son las encargadas de producir anticuerpos en grandes cantidades. O puede transformarse en linfocitos de memoria también. Estos linfocitos de memoria lo que van a hacer es que se van a quedar guardados, tienen una larga vida, son de larga duración, producen muy poquitos anticuerpos, pero su función va a ser que si hay un contacto posterior con el mismo tipo de antígeno, como ya está diferenciado y entrenado, va a generar una respuesta inmunitaria secundaria que será muchísimo más rápida y muchísimo más eficiente, porque ya no hay que diferenciar el linfocito. Por lo tanto, en cuanto entre otra vez el antígeno en un contacto posterior, se va a reconocer rápidamente, ya sabemos que el linfocito B actúa contra él y se le hace un ataque rapidísimo a ese antígeno. Aquí tenemos el proceso que hemos visto antes. Tenemos esta célula B o linfocito B inmaduro con su inmunoglobulina o anticuerpo en la superficie. Se le presenta el antígeno y cuando encaja perfectamente sabemos que es el linfocito B que no interesa y se diferencia o en la célula de memoria que va a quedar guardada y que produce pocas cantidades de anticuerpos o en la célula plasmática que se va a encargar principalmente de producir en masa esos anticuerpos. Bueno, hemos visto entonces en esta ilustración pues todo lo que hemos comentado antes en la teoría. Pasamos. Vamos a ver los anticuerpos en sí. Los anticuerpos, como hemos dicho antes, son glucoproteínas, es decir, son una proteína con una pequeña parte glucídica. Se fabrican en respuesta a un antígeno concreto y tienen forma de Y. ¿Quién se encarga de producir estos linfocitos, estos anticuerpos? Los linfocitos B. Pero una vez están diferenciados en células plasmáticas principalmente, ya que las células plasmáticas, ya lo hemos comentado, producen anticuerpos en grandes cantidades. Vamos a recordar de nuevo, y sé que es muy pesado, pero es importante que ese anticuerpo se une muy específicamente a un antígeno. Vale. Y vamos a recordar también que existen esos anticuerpos en la superficie de la membrana del linfocito B y ahí es donde se va a producir su activación y su diferenciación. Una vez activado, al transformarse en células plasmáticas, se producen anticuerpos en grandes cantidades, ya lo sabemos, y esos anticuerpos van a tener que desplazarse dentro de nuestro organismo. ¿Cómo? Pues difundiéndose a través de distintos fluidos corporales, como puede ser la sangre, la linfa, el líquido intersticial o distintas secreciones. Vamos a ver su estructura. Está compuesto por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas y otras 2 cadenas que son ligeras. Y todas estas están unidas, ¿por qué? Por puentes disulfuro. Vamos a ver el dibujito. Tenemos aquí las cadenas ligeras, que serían estas de aquí, esa y esa, por lo tanto ya son 2. Y tenemos la cadena pesada, que es bastante más larga, esa, y después tenemos esta de aquí. Claro, es lógico pensar, y se ve claramente en el dibujo, que al ser más larga es más pesada. También tenemos en cuenta los puentes disulfuros de los que hemos hablado, que están uniendo a estas estructuras. Una vez hemos analizado su estructura como anticuerpo, es decir, por qué está compuesto, vamos a ver sus regiones. Podemos distinguir 2 regiones. Una de las regiones sería
La región constante. Esta región constante lo que va a hacer es, eh, como he dicho, es constante y entonces no varía de un anticuerpo a otro y va a ser reconocida por nuestras propias células del sistema inmunológico, principalmente por macrófagos o incluso por el sistema del complemento. Vamos a ver su ilustración. Lo vemos aquí, esa región constante o también llamada región FC es siempre la misma y siempre va a ser reconocida por nuestras células. Pero luego tenemos una parte que sería la región variable o regiones variables, que es la región FAB. ¿Qué pasa? Que esa parte es terminal y esa parte va a variar de un anticuerpo a otro porque es esa parte la que se va a unir exactamente al epítopo o a la parte del antígeno que establece unión con el anticuerpo. Por lo tanto, en función de los distintos anticuerpos que presenta la superficie, el linfocito B, va a ir variando la región variable, aunque suena un poquito redundante, pero al final esa región es la que me va a permitir que haya una unión muy específica con el antígeno. De esta forma, cuanto más específica es la unión de la región variable con el antígeno, más eficaz es la respuesta inmunitaria. Pasamos. Vámonos ahora a hablar de los distintos tipos de inmunoglobulina o anticuerpos. Tenemos 5 tipos. Tenemos la IgG, la IgA, la IgM, la IgD y la IgE. Vale, la inmunoglobulina G la puedo encontrar en sangre, en líquidos extracelulares y produce lo que denominamos una opsonización. Vale, al hablar del término de opsonización es importante comentar lo siguiente. Cuando hablamos de opsonización es que favorece, digamos, que el resto de células que pueden realizar la fagocitosis se unan o identifiquen al enemigo. Es decir, al actuar como opsonina se pegan a la superficie del patógeno y entonces mis macrófagos, por ejemplo, reconocen esos anticuerpos en la superficie del patógeno e inducen a su fagocitación. Promueven que haya una fagocitosis por parte de los macrófagos. Además también la IgG actúan como antitoxina. ¿Por qué? Porque van a inutilizar o desactivar ciertas toxinas o sustancias tóxicas que producen algunos patógenos. Es muy importante, y esto siempre hay que destacarlo, que la IgG son las que son las defensas del embrión y del recién nacido. Por lo tanto, en estos individuos se trata de una inmunidad pasiva. Pero hay que destacar eso, que esa defensa del embrión o del recién nacido que todavía no ha podido tener contactos con ciertos antígenos son gracias a esta inmunoglobulina y pasan de la madre al hijo. Vamos ahora a la IgA, la inmunoglobulina. La inmunoglobulina A, que la tenemos aquí, puede presentarse en forma de monómero o de dímero y la puedo encontrar en sangre y en líquidos extracelulares, pero también en secreciones como puede ser la saliva, la leche o el mucus. La función principal de la IgA sería evitar la fijación microbiana y la proliferación microbiana, pero también evita la fijación de virus a las células. En tercer lugar, ¿qué tenemos? La IgM, aquí. Esta IgM tiene forma pentamérica, es decir, son 5 IgM unidas. Se encuentra en sangre, en líquidos extracelulares, pero también en la superficie de los linfocitos B. Va a promover la aglutinación, es decir, va a promover que se una a distintos patógenos, va a juntarlos, va a aglutinarlos, a pegarlos, para que al generar un complejo macromolecular precipite y pueda ser atacado más fácilmente por nuestras defensas. Es predominante la IgM en la respuesta inmunitaria primaria. Bien, vamos ahora a la IgD, a la inmunoglobulina D. También me la encuentro en la membrana de los linfocitos B, por lo tanto también participa en el reconocimiento de antígenos. Y lo que va a producir esta IgD es la estimulación de la producción de otro anticuerpo, es decir, favorece que exista una respuesta inmunitaria humoral. En la IgE hablaremos también de su presencia en sangre, líquidos extracelulares, pero además tiene una función muy importante y es que favorece la degranulación de los eosinófilos. Me diréis, ¿y eso qué es? La degranulación de eosinófilos consiste en que libera una serie de sustancias y enzimas que permiten atacar a ciertos patógenos que no son fagocitables. Es muy importante eso, no pueden ser fagocitados, por lo tanto hay que atacarlos con esas enzimas que se producen en los eosinófilos. También esta IgE
promueve la desgranulación de basófilos y de mastocitos. Bien, teniendo todo esto en cuenta, podemos hablar también de que la IgE en muchos casos es la que produce procesos alérgicos, ya que reconocemos un antígeno que en realidad no es un patógeno o que realmente no es malo para nosotros, pero lo vamos a reconocer como si fuera una amenaza, y en ese momento se produce una respuesta inmunitaria contra ese elemento que no es patógeno, generando una respuesta alérgica, por ejemplo, ante el polen o ante los frutos secos, algún tipo de comida específica, etcétera. Bien, con esto hemos terminado los anticuerpos. A continuación vamos a hablar de la reacción del antígeno con el anticuerpo. Hemos dicho ya antes, y sé que soy pesado, pero hay que repetirlo porque es muy importante, que se produce una unión específica entre antígeno y anticuerpo. ¿Gracias a qué? Gracias a los dominios variables que tenía ese anticuerpo, que era la parte terminal de la Y. Claro, esa es la parte que se une al antígeno, pero el anticuerpo tenía una parte que no era variable, que era constante, el dominio constante o región constante, que es la que se va a unir a nuestras células del sistema inmunológico, concretamente, por ejemplo, a macrófagos. De esa manera va a favorecer que exista una fagocitosis. Esa unión del antígeno y del anticuerpo es específica, pero es reversible, ya que se da gracias a la fuerza de Van der Waals, pero también se da gracias a interacciones hidrofóbicas o iónicas. Por lo tanto, pueden deshacerse. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver los efectos que produce esta unión antígeno-anticuerpo. Se produce la opsonización, que dijimos que era la unión de esos anticuerpos a la superficie del patógeno, que hace que sea reconocido el patógeno y promueve su fagocitosis y por lo tanto su ingestión. También neutraliza una serie de antígenos, pero también patógenos en general, haciendo que afectando a sus funciones vitales y por lo tanto produciendo, digamos, un daño a los posibles patógenos al evitar que realicen sus funciones vitales, como por ejemplo la reproducción. También se produce la activación del sistema del complemento, como vemos aquí, y lo hemos visto antes también, se produce un agregado que sedimenta, es decir, conjunto de macromoléculas, un conjunto de patógenos los va uniendo, se van uniendo a su superficie también para que pesen más y se produzca su precipitación. Claro, esta unión y estos macrocomplejos que se forman de patógenos, al final lo que se produce es una reacción de aglutinación. De esta forma llamaremos aglutinógenos aquellos elementos que van a producir o van a fomentar esa unión, y los aglutinógenos serían los antígenos, que son los que provocan, digamos, esa respuesta inmunitaria. Y luego tenemos los anticuerpos, que los podemos llamar aglutininas, porque son los que se van a unir a esos aglutinógenos para producir la reacción de aglutinación. Sé que es un poco complejo, pero al final es otra manera de llamar a todo este proceso. Sería formar agregados que sedimentan y precipitan por su peso, son agregados macromoleculares, y ese proceso se llama aglutinación. Los antígenos a los que se une se llaman aglutinógenos y el anticuerpo que se une sería la aglutinina. Ya está. Otro de los objetivos que tiene esta reacción antígeno-anticuerpo sería lisar, es decir, destruir células. Además de lisar, también va a promover que se libere, por ejemplo, histamina, y de esta forma se estimula la respuesta inflamatoria. Por último, también se produce una activación o una mayor actuación de los eosinófilos que vemos aquí. Bien. ¿Qué van a hacer entonces cuando se produce todo esto? Pues al final uno de los objetivos principales, uno de los efectos más potentes de esta reacción antígeno-anticuerpo será que los macrófagos y los neutrófilos reconozcan al patógeno, sean capaces de unirse a él, se produzca una invaginación y a continuación se forma un fagosoma. Una vez formado el fagosoma, se une a un lisosoma primario para formar un fagolisosoma y ahí se dé la degradación completa y la muerte o destrucción del patógeno. Aquí lo podemos ver. En este caso lo que tenemos sería esta, como vemos en el nombre, perdón que mueva esto un poquito, tendríamos el anticuerpo unido, el anticuerpo en este caso una IgG,
que va a ser reconocido por los receptores de anticuerpos que hay en la superficie del macrófago del neutrófilo y se va a promover que se fagocite. Aquí vemos cómo se promueve la fagocitosis. Vale. Teniendo esto en cuenta, claro, ya hemos visto todas las funciones que se llevan a cabo por los anticuerpos cuando se da esta reacción antígeno-anticuerpo. Este dibujito de aquí, el que veis aquí, está sacado de una pregunta de selectividad. Por lo tanto, esta reacción antígeno-anticuerpo y estos procesos de fagocitosis que es facilitada por anticuerpos se preguntan mucho en selectividad o han existido algunas preguntillas en selectividad referentes a ella. Pasamos ahora a la respuesta celular. Si la respuesta humoral se basaba en la producción de sustancias anticuerpos, la respuesta celular se va a basar principalmente en la activación y acción directa de células. ¿De qué células? De los linfocitos T principalmente, aunque también en esta respuesta pueden participar o participarán los macrófagos. Los linfocitos T tienen como objetivo destruir células. Aquí lo tenemos, destruyen células. Al igual que los macrófagos, que van a destruir células también. Si vemos aquí este dibujito, vemos que hay microorganismos fagocitados por macrófagos que cuando llega un tipo de linfocito T específico va a promover que se digieran esos microorganismos que han sido fagocitados. Pero también tiene la capacidad de detectar aquellos parásitos que son intracelulares, como por ejemplo un virus replicándose. Entonces, al llegar a un tipo de linfocito T concreto, en este caso el citotóxico, que luego veremos cada uno de los tipos de linfocitos T, va a promover la destrucción de esas células que están infectadas. Por lo tanto, matan células infectadas y además eliminan los reservorios de infección. ¿A qué células atacan? Pues principalmente a células con virus en su interior, a células con microorganismos que tienen un crecimiento intracelular, a células tumorales que en ese caso reconocen como que algo pasa raro con ellas porque no están realizando su ciclo celular de forma adecuada, y también a células que considera que son extrañas como los que provienen de órganos trasplantados. Esta respuesta celular tarda un poquito más en iniciarse que la humoral y nunca se producen anticuerpos. Realmente su función no es producir anticuerpos, como hemos dicho, su función es destruir células directamente. Pasamos ahora a las células que están implicadas. Hemos hablado de linfocitos T. Claro, para que se produzca, digamos, esta respuesta tanto humoral como celular, necesito que el linfocito B y el linfocito T entren en contacto con los anticuerpos. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Bueno, al final tengo que llevar esos antígenos a los linfocitos. ¿Cómo lo haré? Mediante células fagocíticas o presentadores de antígenos. Lo que van a hacer es, van a coger estos macrófagos, van a comerse o van a fagocitar al patógeno. Una vez dentro se va a llevar a cabo la digestión celular en los fagolisosomas y los restos de los antígenos de la superficie del patógeno se van a romper en pequeños péptidos y esos péptidos van a ser expuestos en la superficie del macrófago para poder presentarlo, para que el macrófago pueda presentar este antígeno a los linfocitos B y a los linfocitos T. ¿En qué estructura presenta estos pequeños péptidos que vienen del antígeno? Los presenta en una estructura que denominamos proteínas de MHC, que sería el complejo principal de histocompatibilidad. Y estas estructuras son las que presentan los linfocitos. Si esta es la estructura que presenta, ahora tenemos que saber qué estructura reconoce a esos complejos principales de histocompatibilidad con fragmentos de antígeno. Vale, en la superficie del linfocito T, ¿qué es lo que tendremos para reconocer eso? Tendremos los TRC. Los TRC no son ni más ni menos que receptores especializados en la membrana para reconocer a los antígenos. Bien, en el caso de que sea reconocido, se va a producir la activación del linfocito T. Y ahora veremos lo que pasa. Reconoce al antígeno que se ha presentado por el macrófago por unión. Entonces se produce una diferenciación y una proliferación. Vamos a diferenciar el linfocito T, lo vamos a entrenar y lo vamos a multiplicar para que sea efectivo contra ese antígeno.
En primer lugar tenemos un tipo concreto que serían linfocitos T citotóxicos o CD8. ¿Qué es lo que van a producir estos linfocitos? Producen citotoxinas, que lo que hacen son unas sustancias que, perdón, sí, son una sustancia encargada de degradar la membrana. Pero claro, no son productores de anticuerpos, como hemos dicho, sino que esta célula ataca directamente con citotoxina a la célula que puede estar infectada por un virus o por un parásito intracelular. También producen linfocinas y citocinas, por ejemplo el interferón, que ya sabemos que promovía la destrucción de ciertas células y también evitaba la proliferación de virus con una serie de enzimas antivíricas. Otro tipo serían los linfocitos T colaboradores o T helper, que son los CD4, que van a producir linfocinas como la interleucina, que van a promover la proliferación de otros linfocitos. Es decir, estimula la producción de más linfocitos T citotóxicos, que son los que atacan directamente con citotoxinas a otras células. Pero además también va a producir la proliferación de linfocitos B, es decir, va a promover que haya más linfocitos B que se diferencien en células plasmáticas y por lo tanto estimulan también la respuesta humoral y una mayor producción de anticuerpos. Bien, pasamos a los siguientes, que serían los linfocitos T supresores. Estos lo que van a hacer es, van a parar la respuesta inmunitaria cuando ya no existe el patógeno, es decir, su función es inhibir a los linfocitos colaboradores, que eran los que promovían que hubiera más linfocitos citotóxicos y también más linfocitos B. Es decir, paran la acción de los colaboradores y por lo tanto paran o disminuyen y detienen la respuesta inmunitaria. Otro de los ejemplos sería, o otro de los tipos, mejor dicho, de linfocito T, serían las células de memoria. Una vez han sido activadas estas células porque han reconocido al antígeno, algunas de las células se quedan guardadas en el tejido linfático donde tienen una larga vida o son células de una estirpe de linfocitos T con larga duración que en el momento en el que vuelva a entrar otra vez el mismo antígeno y sea reconocido, rápidamente se va a dar su división y por lo tanto se va a producir una respuesta mucho más rápida para destruir al antígeno que ya conoce. Pasado. Nos quedan unas últimas células que son linfocitos T, pero estos linfocitos T son inespecíficos, es decir, no son como los anteriores que luchan específicamente contra un tipo de antígeno. Estas células natural killer, que se llaman o células NK, son inespecíficas pero son muy efectivas y atacan y asesinan rápidamente a las células que tienen como objetivo. Suelen atacar rápidamente a células tumorales, a células infectadas y a células trasplantadas. ¿Cómo lo hace? Mediante un ataque a la membrana plasmática de las células objetivo, es decir, provocan su citolisis. Claro, esto se produce porque en la superficie de todas nuestras células, hemos hablado antes del complejo o proteína, el complejo principal de histocompatibilidad con las proteínas específicas. Entonces, mientras el complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1 presente unas proteínas adecuadas, es una señal de que la célula está correctamente. En el caso de que la célula sea invadida o se le vaya la pinza y se transforme en una célula cancerígena o tumoral, esas proteínas o esa estructura del complejo principal de histocompatibilidad 1 cambian. Cuando cambia esa señal es como quitar la bandera verde indicando que todo está correcto y saca una bandera roja indicándole a la natural killer que esa célula ya no está bien y que por lo tanto hay que eliminarla. Entonces sería un proceso un poquito más inespecífico, pero que es súper eficiente y no evita, por ejemplo, que las células cancerígenas generen continuamente cáncer. Es decir, nosotros tenemos continuamente a diario algunas células a las que se le va la pinza, sale del ciclo celular y entonces genera una célula cancerígena o tumoral. Pero claro, antes de que pueda generar un cáncer en sí por su proliferación descontrolada, la natural killer rápidamente dice, hostia, que a esta célula se le ha ido la pinza y lo elimina antes de que sea peligroso. Bien, pasamos ahora a los tipos de respuesta en cuanto a si son primarias o secundarias. La respuesta primaria es aquella que se produce cuando existe un primer contacto con el antígeno, la primera vez que conocemos al antígeno. Es una respuesta más lenta, no participan las células de memoria puesto que no existen ya que no había un proceso previo de contacto y podemos distinguir varias fases. Tenemos la fase de latencia en la que se produce la identificación y la activación de los linfocitos, ¿vale? Que sería aquí al principio, fase de latencia. A continuación se da una fase de crecimiento en la cual se va aumentando exponencialmente
la cantidad de anticuerpos, que sería este de aquí. Va subiendo y tenemos la fase de crecimiento hasta llegar a la fase logarítmica, donde será la máxima producción de anticuerpos. Una vez ha pasado ya esta fase, se produce una fase de declinación en la que disminuye la cantidad de anticuerpos. Cabe destacar que los anticuerpos producidos en este primer contacto, normalmente, o lo que predomina dentro de los anticuerpos, sería la inmunoglobulina M. Si ya hemos tenido ese contacto y se ha activado la respuesta primaria, ya sea de tipo humoral y también de tipo celular, la segunda vez que entre el mismo antígeno, ¿qué nos pasará? Pues que tendremos una respuesta secundaria. Se produce tras un nuevo contacto, como pone ahí, es decir, tras una respuesta primaria, la latencia es más corta, es decir, la respuesta es muchísimo más rápida, la producción de anticuerpos es mayor, hay más cantidad, es más rápida y la fase de declinación es más lenta, es decir, ¿veis? Se produce mucho más rápidamente con el segundo contacto, aumenta más la cantidad, la concentración de anticuerpos y luego va bajando más lentamente, la declinación es más lenta, por lo tanto hay más anticuerpos en sangre o en fluidos durante más tiempo. Claro, hay que tener en cuenta que aquí las inmunoglobulinas predominantes son la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A. Bueno, pasamos ahora a comentar una cosa muy importante de esta respuesta secundaria, y es que, como hemos dicho, es mucho más rápida y más eficaz contra el antígeno que ya conocemos, pero aquí sí que necesito que existan células de memoria que constituyen la memoria inmunológica, como hemos visto antes. Vale. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué sería la memoria inmunológica o qué células participan en esto? Vamos a verlo ahora en un segundillo. Vale. Son estirpes de linfocitos B y T, como hemos visto antes, que tienen una larga duración y se van almacenando en distintos tejidos linfáticos, por ejemplo. Bien, pasamos. Aquí. Ya hemos visto la gráfica, hemos visto los dos tipos de respuestas y ahora vamos a centrarnos un poco en cómo definiríamos memoria inmunitaria. Sería esa capacidad del sistema inmunológico o inmune de reconocer el antígeno cuando ha habido un contacto previo. La respuesta inmunológica es más rápida y más eficaz cuando existe una memoria inmunitaria y en ella participan, como hemos dicho, las células de memoria, las estirpes de linfocitos B y T, que son células de larga duración y que son células de memoria guardadas en distintos tejidos. También hay que tener en cuenta que esta memoria inmunitaria es lo que da lugar en muchas ocasiones a la alergia y por lo tanto a esas hipersensibilidades y respuestas que son exageradas ante un antígeno que no es potencialmente dañino. Bien, con esto terminamos este apartado de respuesta inmunitaria donde hemos visto, recapitulando, el concepto de antígeno, los tipos de respuesta inmunitaria que existen, tanto la humoral basada en anticuerpos y que la realizan linfocitos B, como la celular que se basa en una acción y activación directa de linfocitos T. También hemos visto la respuesta inmunitaria primaria, con la primera que conocemos el antígeno, y la respuesta inmunitaria secundaria, que es cuando ya vuelve a haber un segundo contacto, un tercer contacto, lo que haga falta, con un antígeno con el que ya hemos tenido un contacto previo, por lo tanto ya existe una memoria inmunitaria que hemos definido. Con esto acabamos la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.